Ahora daremos inicio al segundo segmento de nuestro programa titulado Hablemos de lo importante, en donde hablamos de los principios, más allá de la coyuntura y de lo que hace falta para que el Ecuador se convierta en el país de oportunidades que todos deseamos. Damos la bienvenida a Luis Alberto Salvador, quien es vicepresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Luis Alberto, bienvenido, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto siempre compartir este espacio de I99 pues, con toda la selecta audiencia que nos acompaña siempre. Así es, desde Contrapunto Liberal le damos la bienvenida a usted y quisiéramos preguntarle en términos generales, desde la perspectiva de las industrias, cómo va avanzando esa agenda para ese crecimiento que Ecuador demanda en este instante, ¿no? Porque está un poco detenido, este año ha sido bastante complicado, a veces estos cambios políticos pues no siempre nos dan realmente el entorno que necesitamos para apostar por ese crecimiento económico desde, por supuesto, el sector productivo. Entonces, un poco por ese lado, ¿qué es lo que nos podría indicar, estimado? Claro que sí. Ecuador es un país de muchos, múltiples retos, ¿no? La Cámara de Industrias de Guayaquil, a la que yo represento, tiene 88 años de vida institucional. Hemos pasado y vivido experiencias de distinta índole, desde dictaduras, democracias, rompimientos de democracias, cambios constantes de gobierno. En fin, los retos han sido muy variados. Crisis sanitarias, crisis económicas, la dolarización, la sucretización. Ustedes pues, no habían nacido en la época de la sucretización, pero son crisis que se han vivido en este país y que a través de eso, pues la Cámara de Industria de Guayaquil ha ido capeando ese temporal y esos distintos escenarios que se han presentado, ¿no? Nosotros siempre decimos que las industrias en nuestro país están empernadas al Ecuador. Entonces, es difícil, pero toca irse adaptando, ¿no? Ese factor de resiliencia de la que hoy se habla tanto post pandemia, pues lo tiene el empresario ecuatoriano desde hace muchísimo tiempo. Nosotros hemos insistido a través de las distintas intervenciones que hacemos en los medios que la única manera de que Ecuador crezca verdaderamente es siendo un destino atractivo para las inversiones. Y no solamente las inversiones extranjeras, sino también las nacionales, ¿no? Porque el capital busca esa seguridad para poder crecer. Y cuando hablamos de seguridad, no solamente nos referimos a la seguridad física, a la seguridad de la delincuencia que hoy nos acoge y nos preocupa tanto, sino también a la seguridad jurídica. ¿Y qué es eso de seguridad jurídica? Bueno, es ese entorno legal que permite que las empresas se sientan seguras, que sus derechos van a ser respetados, que sus inversiones van a ser consideradas, que sus contratos mañana, no importa el gobierno que esté, se van a respetar. En fin, son todas esas condiciones que hacen que esa inversión venga al Ecuador y no se vaya a otros destinos de los países vecinos, como vemos siempre, pues que nos multiplican por 10 la inversión extranjera que van a Colombia y a Perú. Y uno dice, ¿por qué? Pues hay este entorno que no hace favorable que nuestro país sea un destino de inversión. Y mientras no haya inversión nueva, no hay nuevos empleos. Y mientras no haya nuevos empleos, la capacidad de consumo y de crecimiento de los distintos sectores no va a haber. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué rol juega para los sectores empresariales, particularmente para la Cámara, la suscripción de acuerdos comerciales en el Ecuador con todos los países del mundo en esta agenda de crear las oportunidades y las condiciones para la atracción de inversiones y el surgimiento y la reactivación económica? Para nosotros desde la Cámara de Industrias, los acuerdos comerciales son vitales, vitales para el crecimiento, vitales para el desarrollo y vitales para la sostenibilidad del país. ¿Por qué? Porque nos abren un sinnúmero de oportunidades. En la actualidad, Ecuador tiene 12 acuerdos comerciales y se llaman de distinta forma, ¿no es cierto? Tal vez el más conocido es el de la Comunidad Andina de Naciones, que antes se llamaba Pacto Andino, pero ese es el más amplio que tenemos, ¿no? Después tenemos el otro con la Unión Europea, que es más o menos reciente, y obviamente ya estamos hablando de China, Corea, en fin. Pero tenemos 12 acuerdos comerciales de distinta índole. Hay otros que se llaman de acuerdos de alcance parcial. ¿Qué significa? Que el 75% de la plataforma arancelaria está de alguna manera ya desgravada, total o parcialmente. Y así tenemos pues acuerdos con Guatemala, con Nicaragua, tenemos acuerdos
con Chile, bueno, también con Mercosur, en fin. La variedad de acuerdos que tenemos es muy importante, ¿no es cierto? Tan importante que hoy las exportaciones a todos estos mercados representan más o menos 13.000 millones de dólares, ¿no? Y las importaciones redondean los 14.700 millones de dólares. Entonces, definitivamente los acuerdos comerciales desde la visión de la Cámara de Industria son muy importantes. Ya aquella visión que había en su momento de que los acuerdos comerciales afectaban a la industria ya son historia. Ya son historia porque crean mucho más oportunidades que amenazas y hay que saberlas aprovechar independientemente del gobierno de turno. Lo importante es encontrar esas oportunidades y ver verdaderamente que hay capacidad en el mundo y interés, apetito para comprar productos y servicios ecuatorianos. Luis Alberto, lo escucho optimista en el sentido de que ya es un tema superado. Yo quisiera también sumarme a ese punto. Aún veo algo de resistencias para algunos sectores, ¿no? Pero claro, siempre se pueden ir abordando en este caso con la información adecuada y además también con esta disponibilidad que tienen gremios como el que usted representa para poder hablar de las bondades de los acuerdos y dejar un poco atrás esas inquietudes, podríamos decir, con respecto a posibles sectores afectados, ¿no? Yo creo que es perfectamente posible hablar de esa potencialidad que tienen los acuerdos y que cada vez se van consolidando en acuerdos, por ejemplo, como el de la Unión Europea, ¿no? Ya, ¿cuántos años tienen en este momento? Me parece que estamos llegando ya a la década, ¿no? Sí, es correcto. Ya tenemos un poquito más de 10 años. Ya, perfecto. Entonces ahí, por ejemplo, desde la perspectiva de la Cámara, su balance en ese sentido, más que para entrar estrictamente en coyuntura, es un poco para entender estos principios detrás, que en verdad, cuando ya se lo analiza con cabeza fría y con algunos años de por medio, en verdad se han traducido en oportunidades para los ecuatorianos. Yo recuerdo una anécdota y la quisiera compartir con ustedes y a través del radio, pues a la audiencia. Habiendo estado en Carondelet sentado con el entonces presidente Correa, él no creía en los acuerdos comerciales, creía más en los acuerdos políticos. Ustedes recordarán, pues, ¿no es cierto? El Mercosur en ese entonces era muy importante dentro de la coyuntura política que había en nuestro país, por el tema Brasil, Argentina y toda esa comunidad que políticamente era más afín. Entonces, en aquella reunión, nosotros desde el sector privado le llevamos una información al presidente Correa y le mostramos que los mayores beneficiarios de un posible acuerdo con la Unión Europea iban a ser las micros y las pequeñas empresas. Él se sorprendió tanto que le preguntó a su equipo que estaba ahí de ministros, que había un buen número de ministros, y los ministros pues tuvieron que aceptar que los números que estábamos presentando eran correctos. Y el tiempo nos ha dado la razón. Si uno mira las exportaciones de los productos ecuatorianos, uno puede darse cuenta de la enorme puerta que se le abrió a esos pequeños productores, desde productos de consumo, desde productos agrícolas hasta artesanías y diferentes tipos de cosas, ¿no? Y sigue siendo la pequeña y la mediana empresa la más beneficiada de la apertura con la Unión Europea. Y otra anécdota también en ese sentido es que a China se lo veía pues desde ciertos sectores como un monstruo, digamos, como el monstruo de las 7 cabezas. Y esto era visto realmente así por aquellas empresas que han vivido décadas y décadas bajo un sistema de protección que está caduco, digamos, ya no funciona en el mundo. Y entonces ese sistema de protección, voy a dar el ensamble de vehículos. Todos recordarán pues que el ensamble de vehículos tuvo por 30, 40 años protección. La única marca que se vendía en el país, casi que la única, era el 90% del mercado, era una sola marca, ¿no es cierto? Claro, se acostumbran a vivir en ese estado de protección, tanto así que para esa marca que ensamblara el producto aquí, el Ecuador o la operación en Ecuador representaba la quinta operación más rentable en el mundo. Claro, si tienes un marco de protección que te evita la competencia, evidentemente pues que te sientes muy cómodo en ese escenario. Nos costó, definitivamente nos costó que se vea que desde la industria estemos promoviendo un acuerdo con este monstruo de 8 cabezas, pero cuando uno ve ese intercambio comercial y la potencialidad de ese intercambio comercial que tiene Ecuador con China, pues uno se puede dar cuenta de los beneficios.
porque uno puede hablar de camarón, ¿no es cierto? Hace un rato escuchaba la propaganda del camarón, pero el camarón como el banano, que son unos productos que uno dice, no, pero productos muy sencillos, pues, tiene un encadenamiento productivo enorme, porque el camarón por sí solo no es que crece, pues necesita toda una serie de productos, el alimento balanceado. Pero ¿de dónde sale el alimento balanceado? Del campo, pues. Los productos para hacer un alimento balanceado salen del campo, son industrias que transforman. ¿Dónde se empaca y se envía ese camarón? En cartón. ¿De dónde sale el cartón? De las industrias cartoneras ecuatorianas. Y así pues un sinnúmero de cosas que son parte de este encadenamiento productivo que hacen que las exportaciones sean ese círculo virtuoso que queremos. En ese sentido, en ese mismo sentido que usted ha mencionado, Luis Alberto, yo quisiera regresar un poco a ese tema que usted mencionó y que nos aleja todavía a los ecuatorianos, al país completo, de la posibilidad de captar recursos de inversión extranjera directa, ¿no? Como esa gran fuente de recursos que en este instante todavía no accedemos como nos gustaría, ¿no? Entonces, usted traduciría acuerdos comerciales a seguridad jurídica, no sé si me explico ahí, o sea, esta es una de las formas más adecuadas de apostar por esa seguridad jurídica que mucho más allá de los temas políticos hoy Ecuador demanda, o ve usted algún otro camino para ese propósito. Sin lugar a dudas, lo que usted dice respecto al efecto positivo de los acuerdos comerciales hacia ese marco de seguridad jurídica es total, porque establece condiciones en las que los posibles desacuerdos comerciales que existieran entre un país y el otro, pues tienen un marco que se tiene que respetar para salvar esas diferencias si es que existieran. Desde tan simple como un arancel hasta el manejo de los temas sanitarios. Por ejemplo, hay países, sobre todo China, que por ciertas épocas se vuelve bastante exigente o resulta ser que establece sanciones para el producto camarón de Ecuador, ¿no es cierto? El marco del acuerdo comercial con China establece ya ciertas condiciones para resolver esas diferencias sanitarias que pudiesen existir. Y ahí también se habla pues de temas de inversión, se habla de qué pasa con las importaciones, no es que mañana el gobierno de turno, por la tendencia que fuera y quiere ser más proteccionista, le puede establecer aranceles a los productos o servicios que vayan a venir desde ese origen, digamos, del país del acuerdo. Entonces, definitivamente que establece ese marco que usted bien dice, mucho más confiable para poder hacer negocio con Ecuador y desde Ecuador. Celebro, Luis Alberto, la posición que escucho de usted y de la Cámara, mencionar que ya ese modelo de la protección en el que el criterio de éxito es la mediocridad y no la excelencia para la industria, y señalarlo como caduco, pues me genera gran optimismo. Pero, sin embargo, no es suficiente para el desarrollo del sector productivo en el Ecuador. Hay muchas reformas todavía por hacer. Hace poco atravesamos un proceso electoral en el que nuevamente desechamos las oportunidades en materia de arbitraje internacional y en materia de contratación por horas para ser ese país destino atractivo para las inversiones productivas que generen no solamente empleo, sino una mejor calidad de vida a todos los ecuatorianos. Pero celebro su postura y bueno, ¿qué más falta? ¿Qué más demandan los sectores empresariales para poder alcanzar esta seguridad jurídica y esta certeza de que Ecuador es un país en el que se puede invertir en hacer negocios y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos? Que todas las instancias de un Estado representen el marco jurídico en el que vivimos, ¿no? Nos guste o no nos guste. Hay unos que nos gustan muchísimo menos, pues la Constitución, a otros les gusta más, unos la usan a conveniencia, etc. Nos guste o no nos guste, esas son las reglas. Esas reglas, hasta que no se cambien, se deben de respetar por todas las instancias del gobierno. Y estamos hablando de la instancia política electoral hasta las instancias de los ministerios o las autoridades de control, ¿no es cierto? No se diga la justicia, etcétera. Pero definitivamente ese marco que tenemos hoy día debe ser respetado en la medida en que nosotros demos coherencia y consistencia en el respeto de esas normas, pues nos van a ver de otra manera. Antes de eso, va a ser muy difícil que quieran venir al Ecuador así estemos dolarizados, ¿no es cierto? Y uno de los problemas, que es la violencia,
sí es un problema definitivamente y ahuyenta en algo, pero veamos nuestro país vecino Colombia, ¿no? Que a pesar de tantos años de guerrilla, del narcotráfico y todo, se volvía atractivo para las inversiones y sigue siendo muchísimo más atractivo que el Ecuador, digamos. Entonces, si uno ve el panorama completo, uno se da cuenta que si los gestores de la política pública, del gobierno central, estamos hablando de la Asamblea Nacional, estamos hablando de el sistema de justicia, etcétera. Si no somos capaces de respetar esas normas, ¿cómo creemos nosotros que alguien de fuera va a venir a un país en donde no sabes con qué domingo 7 te van a salir? Así es, tal cual. Es que eso justamente que usted ha mencionado, ¿no? Un gremio de más de 8 décadas ha visto de todo, prácticamente de todo en este país, y aún así, por obvias razones, pues sigue apostando por ese sector productivo, por ese sector privado que es pujante, más allá de esas adversidades en este caso. Pero como último punto, yo quisiera hacer votos, ¿no? Desde este espacio, porque se superen cualquier diferencia que en este momento nos aleje, por ejemplo, de una oportunidad como la de la Alianza del Pacífico, y eventualmente también avance con paso firme pues un acuerdo, por ejemplo, con la República de Corea, ¿no? Con Corea del Sur. Entonces, todos estos son grandes temas. Ahí se nos ha acabado en este instante el tiempo para seguir avanzándolos, pero nos gustaría preguntar su mensaje final antes de despedir el programa, para insistir en esto que usted ha mencionado y que para nosotros es tremendamente valioso, ¿no? Ese llamado a dar por superados todas estas medidas de proteccionismo que han resultado realmente equivocadas, nos han atrasado, nos han impedido realmente avanzar con mejor paso, y que ahora a través de los acuerdos vemos esa oportunidad nuevamente relevada. Claro que sí. Solo un punto respecto a la Alianza del Pacífico. Ya no se vuelve tan estratégica como era antes, habiendo tenido ya el acuerdo con China y habiendo alcanzado el acuerdo con Corea, o pues ya donde estamos en la última etapa, ¿cierto? Esa Alianza del Pacífico que era tan anhelada por nosotros y que nos la frustró México por unas razones políticas más que económicas, ya no resulta tan atractivo o vital como era antes. Sí lo es Corea, sí lo es Canadá, sí lo es República Dominicana, por las oportunidades que tiene para la exportación de los productos manufacturados hacia allá. Nosotros quisiéramos y anhelamos por ver un sector político mucho más consciente de la importancia de atraer las inversiones como generador de empleo. Si queremos más empleo, si queremos que esa gente que hoy día está desesperada buscando un trabajo y que no lo encuentra, pues necesitamos invertir, y para invertir necesitamos esa seguridad jurídica, y la seguridad jurídica nos la dan los distintos actores del Estado. Muchísimas gracias por vuestro espacio y la invitación. A usted, Luis Alberto, muchísimas gracias. Nos despedimos de Contrapunto Liberal, su espacio de debate y opinión, por supuesto. Los invitamos a seguirnos en las redes @IEP Ecuador. Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente.